Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. El tema del que voy a hablar es los costos de producción, el cual se encuentra en la unidad número 2 del primer parcial, capítulo 7 del libro de Pindi. Primero, ¿qué son los costos de producción? Los costos de producción son todos los gastos necesarios o todo lo que se gasta en la fabricación de un producto. ¿Por qué es necesario que una empresa, ya sea esta pequeña o grande, conozca o le dé tanta relevancia a los costos de producción? Es sencillo. Los costos de producción nos ayudan a fijar precios, ayudan a tener una economía saludable, nos ayudan a entender o ver, analizar cuál será el margen de ganancia, el margen de utilidad que la empresa va a tener al vender un producto. Porque estamos claros que cualquier empresa que produce, fabrica, ya sea, qué sé yo, desde un papel de formas continuas hasta un envase de agua, para poner agua, tiene que analizar los costos de producción, tiene que saber qué cantidad de dinero se ha invertido o se va a invertir en todo el proceso, ya sea materia prima, mano de obra y cualquier tipo de costos indirectos que se incluyan en el proceso productivo. Dentro de los costes tenemos dos tipos, tenemos el coste contable y tenemos el coste económico. El coste contable son los gastos reales más los gastos de depreciación del equipo de capital. El coste económico son los costes de utilización del material o de los recursos económicos, es muy importante esa palabra, utilizados en el proceso de producción, incluyéndose en ese mismo coste económico el coste de oportunidad. ¿Por qué se incluye el coste de oportunidad en el coste económico? Les voy a dar un ejemplo viviente de la empresa donde yo trabajo. Todos sabemos que los economistas pensamos o piensan a largo plazo. Se piensa en optimizar los recursos escasos, se piensa en obtener el mayor tipo de utilidad. Entonces, eso es lo que en algún momento quiso hacer la empresa, o hizo, mejor dicho. Un ejemplo es que hace unos años atrás la empresa importaba para la fabricación de cajitas cartulina, importaba cartulina, digamos que esto aquí es cartulina, la importaba ya cortada en pliegos, importaba palets donde venían por ejemplo 2000 cartulinas por palet ya cortadas de X medidas estandarizadas que se pedían. ¿Qué decidió la empresa? La empresa tenía una máquina convertidora de bobinas a pliegos. Entonces era una máquina que no se estaba utilizando más que para cortar papel bond, pero no para cortar cartulina. Entonces la empresa buscó la manera de optimizar esa máquina, a optimizarla a largo plazo. Entonces se decidió importar la cartulina con la que se fabrican esas cajas, buscarla en bobinas de cartulina. Entonces la empresa compra las bobinas de cartulina y un operador se encarga de la conversión. ¿Por qué hay más beneficios? ¿Por qué se está reduciendo el costo de producción? ¿Por qué se está optimizando? Porque la empresa está pagándole sí a un operador por las horas trabajadas, pero eso no compensa o eso no sobrepasa al costo que se tenía al momento de haber tanto desperdicio. Al traer una cartulina con porte estandarizado había más margen de desperdicio. ¿Qué más? Esa cartulina sale muchísimo más costosa en pliegos ya cortados que en bobinas. Entonces, en esos términos piensa el economista, piensa a largo plazo, piensa en el costo de oportunidad. En el mismo libro de Pindi también vimos el ejemplo de una empresa que posee ya su edificio, que ya está comprado, que no paga alquiler, pero sin embargo la empresa puede de pronto tener
algún departamento, puede tener alguna oficina vacía que no está siendo utilizada. Entonces, el contador va a decir, sí, no genera ningún tipo de ingresos, pero el economista no. El economista o el que piensa o el que está analizando el costo económico va a decir, no, esa pieza, esa oficina me podría a mí ayudar a generar un beneficio, me ayudaría a mí a generar otro tipo de ingresos, podría alquilarla como bodega, podría alquilarla como oficina. Entonces, de esa manera piensa el economista, y esa es la gran diferencia entre los costes económicos y costes contables. Dentro de los costes también tenemos el coste irrecuperable. Es aquel coste que una vez que se realizó el gasto, la inversión en algún tipo de inmueble, de algún tipo de maquinaria, ya no se puede recuperar, no hay opción a hacerlo. Un ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, que una empresa esté decidida a realizar la compra de una maquinaria. Entonces la empresa va a buscar diferentes tipos de ofertantes, va a buscar quién le puede vender la maquinaria con las características que él desea. Resulta que se encuentra con la empresa A y se encuentra con la empresa B. En la empresa A le están dando esa maquinaria en $10,000, pero resulta que en la empresa B, luego de un tiempo de búsqueda, se entera que en la empresa B se la están dando en $5,000. Esto quiere decir a la mitad del precio que le están dando en la empresa A, o sea, en la primera empresa donde averiguó. Entonces, ¿por dónde se va a decidir en este caso el directivo, la persona de compras o quien sea que vaya a comprar esta maquinaria? Se va a decidir obviamente por la de $5,000, porque estamos claros que ambas maquinarias de los diferentes tipos de proveedores cumplen con la misma función. Entonces, si la empresa se decidiera por comprar la maquinaria A, donde cuesta $10,000, entonces ahí habría un costo de oportunidad de $5,000 que nunca lo podría recuperar. ¿Por qué? Porque ya los gastó, ya no hay opción a devolución, ya simplemente pagó los $10,000, ya perdió esos otros $5,000. Entonces, de eso se trata el costo irrecuperable. Dentro de los costes tenemos los costes totales también. Los costes totales se subdividen o este mismo conlleva los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos y los costos variables se dan en un horizonte temporal. Ya mismo en unos minutos o en unos segundos explicaré por qué se dice que se da en un horizonte temporal. Primero voy a explicarles qué son los costos fijos. Los costos fijos son aquellos que no cambian, que no varían. Por ejemplo, el pago de electricidad, el pago de amortizaciones, el salario de la mano de obra directa, el pago a proveedores, etc. En cambio, dentro de los costos variables tenemos el pago o la mano de obra directa, que son aquellos que sí intervienen en el proceso productivo de la empresa. Y también tenemos el gasto de materia prima o la materia prima en sí. Ahora, ¿por qué razón sí se considera la mano de obra directa dentro de los costos variables? ¿Por qué? Porque esta se manipula o varía de acuerdo a cómo vaya dándose el proceso de producción. Si el proceso de producción aumenta o si la producción aumenta, obviamente las horas trabajadas, la cantidad de trabajadores, pues, es muy seguro que va a aumentar también. De la misma manera, la cantidad de materia prima utilizada también va a aumentar. Entonces, por esa razón es que se consideran como costes variables. Ahora, ¿por qué razón decimos que los costes fijos y los costes variables se dan según su horizonte temporal? Porque en el corto plazo, casi que muchos de los costes realizados por la empresa, ojo, no todos, pero sí la mayoría, van a ser fijos. Por ejemplo,
la mano de obra indirecta que mencioné, una recepcionista, el contador, el departamento de compras, el departamento de marketing, el departamento de ventas, no va a ser quizás despedido a corto plazo, no va a ser despedido en 3, en 6 meses, pero puede ser que en un largo plazo esa situación cambie y ya no se convierten en un coste fijo, sino más bien un coste variable. La empresa puede decidir, bueno, no estamos en una situación de seguir pagándole a tal departamento, voy a reducirlo, voy a despedir a 3 personas. Entonces ese gasto ya no va a ser fijo. O qué sé yo, ya no necesito esta maquinaria, voy a venderla a otra empresa y etcétera, etcétera. Bueno, a continuación les voy a explicar este cuadrito de aquí, donde vamos a analizar cómo se calcula el costo, los costos fijos medios, cómo se calcula el costo variable medio y etcétera. Bueno, aquí en este cuadrito tenemos el nivel de producción que está numerado de 0 a 11. Tenemos también los costos fijos que como nos damos cuenta permanecen constantes. También tenemos los costos variables que van aumentando a medida que se aumenta una unidad de producción. Y tenemos el costo total, que es la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Aquí podemos darnos cuenta, 50 más 98, 148. Ya. Luego tenemos los costos marginales, que es la división entre la variación del costo total por dividido para la variación del nivel de producción. Aquí tenemos la columna del costo marginal. Luego tenemos el costo fijo medio. El costo fijo medio se calcula de la siguiente manera. Nos vamos primero a la columna del coste fijo. Estamos aquí en la columna del coste fijo y lo vamos a dividir para su nivel de producción. Por ejemplo, aquí 50, tenemos aquí el 50, su nivel de producción es 2. Nos vamos hasta acá donde nos damos cuenta que 50 dividido para 2 es igual a 25. Entonces es la división del costo fijo dividido para su nivel de producción. De la misma manera el costo variable. El costo variable medio. Es la división del coste variable dividido para su nivel de producción. Y el coste total medio es la sumatoria del costo fijo medio más la sumatoria del costo variable medio. Podemos darnos cuenta aquí que 50 más 50 es igual a 100. Bueno, aquí tenemos a continuación un gráfico de los costes para poder hacer una interpretación más clara y más cercana a la realidad. Bueno, como pueden darse cuenta, primero vamos a identificar dónde está el costo total, cuál es la curva. Este es el costo variable y este es el costo fijo. A ver, empecemos con el costo fijo. Nos damos cuenta que en toda la producción, el coste fijo permanece constante y su curva se encuentra de manera horizontal. Nos damos cuenta que no hay ningún tipo de cambio en el costo fijo y que la distancia entre el costo fijo y el costo variable siempre es de $50. Está aquí entre el 0 y el 100. Luego tenemos el costo variable, que nos damos cuenta que va aumentando el costo a medida que se aumenta una unidad de producción. También tenemos el costo total aquí arriba, que obviamente sabemos que es la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Bueno, también tenemos este otro gráfico de acá, como pueden visualizar, tenemos la relación medio marginal, como pueden observar aquí.
donde el coste marginal y el coste medio son otro ejemplo de la relación entre los conceptos medio y marginal que describimos en el capítulo 6. Hasta ahora entonces podemos deducir, según lo que he expuesto anteriormente, que los costos a corto plazo vendrían a ser aquellos que se enlazan al capital fijo, y los costos a largo plazo vendrían a ser aquellos que se enlazan a los factores variables del proceso de producción. También tenemos el costo del uso de capital dentro del mismo tema. Se dice que la mayoría de las empresas, por lo general, prefieren, en el costo del uso de capital, prefieren alquilar bienes, alquilar edificios, que comprarlos. ¿Por qué razón? En el mismo libro nos explicaban un ejemplo sobre una empresa X que quería comprar una avioneta. Esa avioneta, a medida que iban pasando los años, creo que si no me equivoco, pongámosles que la quería comprar en 20 millones de dólares, a medida que iban pasando los años, el valor de esa avioneta se iba depreciando. Entonces, quizás, si la empresa no hubiese comprado esa avioneta, más bien esos 20 millones de dólares le estarían sirviendo de interés, o sea, le estarían sumando intereses. Entonces, por esa razón la empresa tiene que analizar de manera muy analítica cómo va a realizar su inversión de capital. Bueno, aquí vamos a ver en este gráfico la rigidez de la producción a corto plazo. Como todos sabemos, a corto plazo se mantiene una rigidez en cuanto al capital. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo a corto plazo, qué sé yo, tengo una cantidad Q1, irme a una cantidad Q2, Q3, Q4 de producción, ya que existe una rigidez con el capital se mantiene fijo. Otra cosa ocurriría a largo plazo. Puedo minimizar los costos de producción, sí los puedo minimizar. Los puedo minimizar aumentando la cantidad de trabajo y también aumentando el capital. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de costos de largo plazo y ahí ya los costos son variables, ya pueden irse modificando, pueden ir variando. A corto plazo no sucede. A continuación les voy a mostrar esta gráfica donde vamos a poder analizar la curva isocuanta y las rectas isocostes. Entonces, ¿qué necesitamos averiguar? Necesitamos averiguar la relación subyacente entre el costo variable y el nivel de producción. Aquí podemos ver la gráfica. Con esto terminamos los temas de la unidad número 2, costos de producción, medición de costos, costos a largo plazo, costos a corto plazo, las curvas de costos, la estimación y predicción de los costos, entre otros temas que se desglosan de los temas principales. Muchas gracias, profesora, y muchas gracias, compañero, por su atención.